¿Sabías que el mercado de autos está al borde del colapso? Los que buscan encontrar un nuevo auto cada vez la tienen más difícil. Bueno, pues parte del mensaje del presidente Trump de esta tarde. Ya se empiezan a acumular reacciones internacionales al anuncio que hizo cuando adelantó la firma de ese decreto para activar el arancel del 25%. Después de un repunte inesperado esta primavera, cuando todos se lanzaron a comprar antes de los nuevos aranceles, ahora la calma se rompe y el pánico se apodera de los compradores. Imagina una carrera frenética. La gente quiere comprar su coche antes de que los precios exploten, antes de que esos impuestos extras hagan que todo suba sin control. Pero la realidad ya golpea fuerte. En el último mes, las ventas se desplomaron casi un 10%, la caída más brusca en más de un año. Y no es solo que la gente deje de querer autos. No. El problema real es que los precios están por las nubes. Hoy, un coche nuevo promedio cuesta cerca de $50,000. Y un usado de apenas 3 años, unos $30,000. Pero la tormenta no termina ahí. Las deudas crecen, los embargos aumentan y los fabricantes enfrentan un mercado que ya no puede sostener estos precios desorbitados. ¿Pero quieres saber lo peor? Esto apenas empieza. Los aranceles aún no están en su punto máximo y los aumentos serán inevitables. ¿Será en junio o un poco más adelante? Nadie tiene certezas. Pero lo que sí sabemos es que nadie puede mantener márgenes de ganancia tan agresivos sin subir los precios. Y si a eso sumamos la presión extra de aranceles sobre el acero y el aluminio, que se han duplicado recientemente, el panorama se pone todavía más oscuro. No solo los consumidores sufren, también las mismas empresas que fabrican esos autos. Ahora, hablemos del motor oculto de esta crisis, el financiamiento. Porque aunque los titulares hablen solo de precios, la verdadera bomba está en cómo los compradores están pagando esos coches. Para mantener cuotas mensuales asequibles, muchos aceptan préstamos larguísimos y arriesgados. Casi 1 de cada 5 compradores se compromete a pagos que se extienden hasta por 7 años. El plazo promedio para financiar un auto nuevo se acerca a los 68 meses, y casi igual para usados. Pero ojo, eso no es todo. Las tasas de interés se han disparado. Ahora rondan el 7% para vehículos nuevos y rozan el 12% en usados. Y para quienes tienen peor historial crediticio, los números son aún más duros, llegando a tasas de hasta el 20% o más. Esto significa que, además del precio base, la financiación se convierte en una bola de nieve que eleva el costo total a niveles impensables. Y claro, con estas condiciones la morosidad no para de subir. La deuda en préstamos para autos está en récord histórico y la cantidad de personas que no pueden pagar a tiempo alcanza niveles que no veíamos desde la crisis financiera de 2008. Y mientras todo esto sucede, las familias se ven obligadas a destinar cantidades enormes cada mes. Pagar $742 por un auto nuevo o $525 por uno usado se ha vuelto la norma, llevando a muchos al límite de sus finanzas. Solo en los primeros meses del año, la combinación de estos aranceles y las presiones del mercado crearon una tormenta perfecta. Las ventas estallaron en marzo, la cifra más alta en 4 años, impulsada por el miedo a los aumentos. Pero ahora, ese impulso se está agotando y el mercado comienza a desmoronarse. ¿Quieres entender por qué? Quédate hasta el final, porque vamos a desmenuzar esta crisis que está a punto de cambiarlo todo. El inventario en los concesionarios se derrumbó en cuestión de semanas, cayendo más de un 10%, y el tiempo promedio que un coche pasa en stock bajó de 91 a apenas 70 días. Pero mayo trajo un giro inesperado. La demanda se desplomó. Las ventas mensuales se hundieron casi un 10%, con un ritmo anualizado de apenas 15,6 millones de unidades, el descenso más fuerte en más de un año, uno de los peores desplomes mensuales desde la pandemia. Y no es solo un problema local. Las importaciones de vehículos por mar se desplomaron un brutal 72,3% interanual, con apenas 3.600 autos llegando a puerto, comparado con más de 13.000 un año atrás. Pero la crisis va más allá de los autos terminados. Los aranceles del 50% al acero y aluminio están encareciendo cada vehículo entre $400 y $3,000. Eso significa más presión para fabricantes y compradores. De hecho, algunas marcas ya han tenido que ajustar sus pronósticos. Una de las grandes suspendió sus expectativas de ganancias para 2025, anticipando una pérdida de 500 millones solo por estos impuestos. Otra ni siquiera mantiene su previsión anual y pausó la recompra de acciones, citando la incertidumbre en los costos. En resumen, un efecto dominó devastador. Primero vino la oleada de compras impulsada por el miedo, seguida de una caída brutal en la demanda,
Luego, la interrupción en las importaciones y el aumento de los costos de producción. Todo esto pone a los fabricantes contra la pared, obligados a defender sus márgenes en un mercado que se debilita cada día más. Y aquí está lo más irónico. Ni siquiera los autos fabricados localmente se salvan de esta tormenta. Uno de los argumentos que más se escucha para justificar estos aranceles es que si compras autos nacionales, te estarías librando de las subidas de precio. Suena lógico, ¿verdad? Pero la verdad es que eso es un mito muy extendido y bastante peligroso. Piénsalo bien, ni siquiera los modelos más icónicos, esos que se anuncian con orgullo como hechos en casa, están realmente fabricados al 100% dentro del país. Por ejemplo, ese famoso pickup que muchos ven como símbolo de identidad y orgullo nacional, solo tiene alrededor del 30% de sus piezas producidas localmente o en regiones cercanas. El resto de los componentes, desde la electrónica avanzada que controla sistemas cruciales hasta las transmisiones que llevan la potencia a las ruedas, provienen de todas partes del mundo. Desde Asia, Europa y otras regiones, todas esas piezas llegan para armar el vehículo. Y no es algo aislado ni único de ese modelo. Incluso las marcas que más presumen de tener fábricas locales y que a menudo se usan como bandera de la producción nacional, no pueden escapar a las complejas cadenas globales de suministro que dominan la industria automotriz. Por ejemplo, un popular vehículo eléctrico, que en 2023 fue reconocido como el más hecho localmente, todavía contiene aproximadamente un 30% de componentes extranjeros. Y aquí llega un punto clave: las baterías. Estas piezas vitales para los vehículos eléctricos provienen principalmente de Asia, de países como China, Corea del Sur y Japón, y forman parte de unas cadenas de producción globales muy entrelazadas. Sin estas baterías no hay auto eléctrico que funcione, y no hay forma de saltarse ese componente sin depender de estas importaciones. Aunque el ensamblaje final del auto se haga aquí, la realidad es que ningún vehículo de producción masiva vendido en el mercado está 100% hecho localmente. De hecho, el promedio ronda un 50% de piezas y componentes que vienen de fuera. Esto significa que la mitad del vehículo está sujeta a esas mismas presiones arancelarias que se quieren evitar. Además, rastrear el verdadero origen de cada componente se convierte en una tarea casi imposible. Una sola pieza puede estar compuesta por varios subcomponentes, cada uno fabricado en diferentes países. Y para complicarlo aún más, si esa pieza se ensambla en un país, suele considerarse que fue hecha ahí, aunque la mayoría de sus partes vengan de otras partes del mundo. Por todo esto, la gran mayoría de las piezas que no se fabrican localmente están sujetas a estos aranceles, al menos por ahora, y eso termina impactando en el costo final de cada vehículo. Así que la idea de que comprando un auto nacional te librarás de estos aumentos no es más que un espejismo. En un concesionario típico, solo el 30% del inventario se ensambla localmente, pero casi todo tiene piezas internacionales, por lo que los aranceles impactan a todos. Para ponerlo en perspectiva, un auto con un precio de venta de $77,000 podría ver un aumento de hasta $20,000 solo por estos impuestos. Y cuando los aranceles afectan tanto a vehículos terminados como a sus componentes, el efecto se extiende más allá del precio final. Repercute en la fabricación, en la reparación, en el mercado de usados, en la publicidad, y la lista sigue. Y aquí está la clave. Los aranceles no solo encarecen las marcas extranjeras, sino que elevan el costo de todo, incluso de esos vehículos que parecen fabricados casi en casa. Pero este colapso no es solo un problema de autos. El desplome del mercado automotriz es una señal de alarma para la economía en general. Es el canario en la mina que avisa de algo mucho más grande. Los consumidores están sintiendo la presión. El índice de confianza está en sus niveles más bajos desde hace más de 6 décadas, reflejando una inquietud financiera constante, a pesar de los titulares optimistas sobre treguas comerciales pasajeras. Y no se trata solo de dificultades personales. Con la creciente morosidad en los préstamos para vehículos, lo que vemos es un riesgo sistémico real. Hay más de $1.600 millones en préstamos automotrices en circulación, y el aumento en los impagos no solo afecta a quienes deben pagar, sino también a bancos, cooperativas, prestamistas y a los inversionistas que respaldan estos créditos. Si esta ola de pérdidas sigue creciendo, los prestamistas podrían endurecer las condiciones para obtener créditos, complicando el financiamiento no solo de autos, sino también de electrodomésticos, pequeñas empresas y otros bienes de consumo. ¿Y las ofertas? Olvídate. Se acabaron los días en que había financiamiento al 0% y descuentos irresistibles en vehículos. Las fábricas están ajustando la producción y preguntándose, ¿cómo hacemos para controlar estos costos? La realidad es que esos gastos terminarán recayendo sobre los consumidores, sí o sí.
Ya no habrá gangas como antes. En el frente productivo, el impacto se siente fuerte. La industria automotriz sostiene millones de empleos directos y en las regiones más dependientes del sector, las reducciones y despidos se propagan como ondas, afectando la economía local. Expertos advierten que en los próximos años podríamos ver una caída significativa en la producción, lo que se traduciría en miles de empleos perdidos. Y no solo eso, por cada empleo que se pierde en automoción, se generan hasta 3 pérdidas más en sectores vinculados. Fabricantes importantes están recortando inversiones, especialmente en vehículos eléctricos, citando la caída en la demanda y el aumento de costos. Y aunque el entusiasmo por los autos eléctricos ya estaba disminuyendo por otras razones, estos aranceles solo agravan la situación. La realidad es que, aunque se presentan como una solución para revivir la manufactura local, los aranceles a veces terminan costando más empleos de los que generan. Entonces, mientras los impuestos a autos y sus componentes elevan costos en todos los frentes, no hay garantía de que vayan a crear nuevos empleos, y muchos de sus efectos negativos aún están por verse. La pregunta es clara: ¿a dónde nos lleva todo esto? Bueno, lo que está pasando en el mercado automotriz es más que una simple crisis. Es una alerta roja para toda la economía. Porque cuando la gente ya no puede permitirse comprar ni un auto nuevo ni uno usado, el crédito se cierra, las fábricas frenan su marcha y regiones enteras empiezan a caer en un círculo peligroso de recesión. El sistema en su conjunto está mostrando una fragilidad alarmante, y lo que sucede en esta industria podría ser apenas la primera ficha que cae en un dominó que puede arrastrar todo lo demás. Pero si estoy equivocado, y esto es lo que llamamos una economía fuerte, entonces, ¿te imaginas qué pasará cuando esa fortaleza se desvanezca realmente? Antes de irte, no olvides darle like, suscribirte a NeuroRed y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta crisis automotriz es solo el principio de algo más grande? ¿O será solo un bache pasajero? Quiero leer tu punto de vista. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.